Al chile. Mis amigos, soy Meme Yamel. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picado. Es hora de hablar de un segmento interesante y yo solamente voy a plantear hoy un tema. Solo voy a plantear un tema el día de hoy. Bueno, no, quizás menos, quizás dos. Me acabo de aventar un peñanietazo, bien pensado. Pero voy a aventar algunos temas con el doctor Héctor L. Frisby, después vamos a hablar del tema de Herrera y terminaremos con el chiste del día que no se lo puede perder hoy un panista. Solo lo voy a actualizar, que es Federico Doring. Es lo único que le voy a decir, que es Federico Doring, y ya después les platico qué hizo. La panadería completa se le dio a Federico Doring. La panadería la sacó completa. Pero bueno, vamos con ese cuento del doctor Héctor L. Frisby porque hay muchas cosas que platicar el día de hoy. Si usted tiene preguntas sobre COVID, vacunas, solo le voy a encargar, porque siempre me preguntan el tema de Cancino. Cancino ya emitió un comunicado el fin de semana, ya se puso a contestar tweets con el tema de la vacuna, que si sigue, que si no, que si... Usted póngame sus preguntas acá, intentemos no repetir. Si tienen algunas dudas, ahí los moderadores saben perfectamente qué preguntas ya se han respondido en este espacio, pero por lo pronto vamos con este segmento del doctor Héctor L. Frisby, porque martes de Wiki Frisby. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy bien, buenas noches, ¿cómo están? Pues aquí con la rinitis alérgica, todo lo que nos da entre Rodolfo el Reno y no sé qué otra fusión puedo aquí aplicar. Ayer andábamos contando chistes de gangosos, pero hoy ya como que me escucho mejor. Oye, ¿ya te hiciste una prueba PCR para ver si no es COVID? No me la he hecho. Ayer fui al doctor. Ayer fui al doctor. ¿Y no te hizo una prueba PCR no, tu doctor? No, me dijo que es sinusitis y rinitis alérgica, porque no me ha venido la temperatura, no ha venido a mí. Muy bien, sí, pero sabes que todos los pacientes con síntomas de vías aéreas superiores son sospechosos de COVID hasta demostrar lo contrario. Estamos en una Me lo voy a ir a hacer mañana. Estamos en una pandemia. Me lo voy a ir a hacer mañana porque... Ahora sí que, como diría tu presidente, con todo respeto a tu doctor. Con todo respeto, cambia de doctor. No tanto, no voy a decir eso, pero... Casi, pero no. Si te dio antibióticos, sí, pero... Es que sí me dio antibióticos. ¿Cómo le explico? El tratamiento incluye una muy buena dosis de antibióticos. Bueno, está bien. Pero bueno, Doc, hablando de mi caso, que ya empezó a dar temperatura, pero ya estoy roja como calabaza. Doc, tema con la distribución de medicinas. Voy con ese tema. Y se lo quiero preguntar de esta manera. Hoy el presidente anunció en esta reunión del IMSS que las Fuerzas Armadas entrarían al quite con la distribución de las medicinas porque ese ha sido un problema que han tenido. No solamente la adquisición, sino también la distribución de los medicamentos. ¿Cuáles son los problemas que existen con la distribución de los medicamentos? Porque no ha quedado claro el tema de la distribución. O sea, sabemos que la adquisición era un problema, pero ahora la distribución, ¿en dónde se encuentran los problemas de distribución? Mira, a mí lo que me preocupa de hacer un ejército totipotencial es que hay estructuras de gobierno en las secretarías de salud que están encargadas de la distribución y la entrega de medicamentos a las personas. Y cuando tú decides no utilizar las estructuras institucionales que están ahí y hacerlas eficientes y prefieres tomar un ente tercero y meterlo, esos órganos que deberían estar para funcionar y para surtir medicamentos y entregarlos a las personas, menos lo vas a hacer. O sea, estás haciendo menos eficientes las estructuras que tú identificaste como ineficientes. Es decir, estás aplicando un tratamiento equivocado a un diagnóstico correcto. El diagnóstico correcto es que las estructuras de distribución y entrega de medicamentos a los pacientes no están funcionando. Hazlas eficientes, pero no metas al ejército. A mí me parece muy peligroso. Hay gente que se enoja mucho cuando hago este tipo de comentarios porque me dicen que el ejército sigue órdenes y que el comandante supremo y todas estas cosas. Pero ustedes nada más imagínense que llegue un tipo como una larga lista que tenemos ahí que pueden llegar, porque no es imposible que puedan llegar. Pero pues pongan el ejemplo que quieran, pongan el nombrecito que quieran y esa persona va a tener el control del ejército y el ejército va a controlar aeropuertos, distribución de medicamentos, hospitales, carreteras, al rato los van a meter en comunicaciones, es decir, están haciendo un estado militar, eso es muy peligroso. Entonces, efectivamente, el diagnóstico de la distribución de los medicamentos, como yo he oído que lo comenta el presidente,
que es absurdo que lleguen las papas Sabritas, pero no lleguen los medicamentos. Estoy de acuerdo con él. Entonces, que se haga un análisis situacional de cuál es la estructura que tiene que distribuir y entregar los medicamentos, que se haga una identificación de cuáles los factores que no están sirviendo, qué partes de esa cadena de servicio y atención no están funcionando y que los remedien, que los resuelvan, pero no metan el ejército a hacer cosas que no debería estar haciendo el ejército. Eso a mí me parece muy peligroso. Desde luego va a funcionar y sí, el ejército está muy bien calificado y lo respalda la gente y todo esto, pero ese ejército, en gran parte, en una proporción muy grande, es el mismo ejército de Peña Nieto y es el mismo ejército de Calderón. Los militares siguen órdenes. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Nosotros ya vimos, la mayoría de ustedes y la gente que nos hace el favor de vernos en tu programa es gente muy joven, pero a mí me tocó ver los tiempos de Echeverría. Y eso cambia así, porque si el comandante supremo de las Fuerzas Armadas les dice a matar, pues a matar, o sea, y no estamos tan lejos, o sea, ya tenemos a Felipe Calderón. Felipe Calderón hizo una masacre nacional. Lo que pasa es que pues en México están normalizadas muchos crímenes como esos, pero imagínense nada más que hubiera habido un presidente como Felipe Calderón aquí en Estados Unidos y que hubiera asesinado a civiles y que hubiera dicho que son daños colaterales y que si llegan y violan y matan mujeres hubiera dicho, ay, pues es que pues así se visten o en algo andaban. O sea, imagínense nada más. Lo que pasa es que en México está muy normalizada la violencia. Pero doctor, en el tema de la distribución aquí Juliana nos dice que la estrategia de repartición, por ejemplo, de las sabriteras o de los refrescos y todo esto, es un tema de recursos, o sea, que ellos tienen el dinero para comprar las camionetas y los distribuidores y demás. Ninguna compañía en México tiene más dinero que el gobierno. Ninguna. Entonces, ¿cuál es el problema de la distribución? Porque ellos sí pueden llegar y el gobierno no. ¿Es un tema de estrategia? ¿Es un tema de que la gente hay no voluntad? quiere trabajar y prefiere prefiere meter al ejército a hacer trabajos que echarse un pleito con los líderes sindicales y correr gente. Esa es la realidad. ¿Por qué? Pues porque los líderes sindicales les van a dar votos a los políticos. Ese es el verdadero problema. O sea, ahí es un tema otra vez de topamos con el sindicato. Los políticos ven la realidad del país a través de la política y en la salud pública. Cuando se mete la política, se echa a perder todo. Lamentablemente eso ha pasado desde hace mucho tiempo con el tema de salud pública. Ahora, doctor, en el asunto del COVID, se han dado ciertos eventos masivos. Llamémosle el Corona Capital, ¿no? Y yo veía a N cantidad de jóvenes, sobre todo, sin cubrebocas, o sea, y vaya, o sea, no había ni sana distancia, sí era un evento abierto y demás. Pero ya hay ciertos comunicados de neumólogos y de la investigación de la Fundación Clínica de Médica Sur y demás, que dicen que esto es justamente un riesgo que no importa si están vacunados o no, representa un riesgo y empezaríamos a ver otra vez picos de contagios. ¿Qué tanto es el riesgo de estos eventos tan grandes, tan masivos como por ejemplo el Corona Capital? Digo, no sé qué sea el Corona Capital, pero cualquier evento. O sea, un toquín grandote. Un toquín grandote, así se pone heavy. No, y ya saben que después, cuando hay alcohol y hay drogas y hay todas estas cosas, digo, ya después de 2 cervezas la prudencia muere. Entonces, es muy importante que no se hagan este tipo de eventos todavía. Todavía no es el momento. Todavía no es el momento que se haga una Fórmula 1 y que vaya la gente. Todavía no. ¿Por qué? Porque tengo entendido que no les piden certificado de vacunación en la entrada. Y pues ya vimos lo que pasó en Alemania, porque en México todavía hay un porcentaje muy importante, principalmente de gente joven, que es la que acude a este tipo de eventos, que no está vacunada. ¿Por qué? Pues porque no han tenido acceso a las vacunas. Entonces, mientras no esté vacunado por lo menos el 67% de la población con esquema completo, no se aproxima a una ciudad, un país o una nación a la inmunidad de rebaño. Recuerden, para empezar a hablar de inmunidad de rebaño se necesita el 67% de la población. Entonces, ahorita México tiene como el 47% de la población con esquema completo. A mí hace rato les puse un tuit, en vez de estar pensando en terceras dosis, en dosis de refuerzo, vacunen a más gente.
A más gente den el esquema completo y eso extiende la contención de que pudieran tener picos impresionantes. O sea, fíjense, en Alemania hicieron el Festival de la Cerveza y en Alemania tienen un 64% de población vacunada y tuvieron un pico escandalosísimo de casos. Ahora, la mortalidad o letalidad no va a ser tan alta, pero sí va a haber muchos más casos. Y lo preocupante es que haya más casos. Recuerden, cuando nosotros le damos la oportunidad al virus que entre a nosotros, se reproduzca, le estamos dando la oportunidad de que mute, porque recuerden, los virus son muy torpes para reproducirse. Entonces se equivocan mucho, pero en una de esas equivocaciones le puede pegar al melate y saca una combinación que sea una nueva variante que tenga mayor número de personas infectadas en un periodo más breve y que desencadene síntomas de manera mucho más agresiva y las tasas de letalidad o mortalidad pueden incrementarse. Y ya ha sucedido en la historia eso. Entonces, desafortunadamente no estamos aprendiendo de experiencias de otros sitios, ¿no? Entonces, yo entiendo que la gente ya está harta, ya está cansada, ya está fatigada, pero no vayan a eventos masivos. Por ejemplo, aquí me entrevistaron hoy o antier, ya no me acuerdo, para Telemundo y Univisión. Sí fue ayer o antes, ya no me acuerdo. Para Telemundo y Univisión y me preguntaban que qué recomendaba ahora que va a ser el Día de la Acción de Gracias, este jueves en 2 días. Y yo les dije que estuvieran seguros que la gente con la que se van a reunir estuviera vacunada. Reunirse con gente que no está vacunada es un riesgo de salud, incluso estando vacunado, y más si eres una persona que tiene comorbilidades. Y en México, a ver, ustedes váyanse a México y siéntense en una banca y la gente que pase enfrente de ustedes nada más vayan poniendo rayitas así, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Cuenten cuánta gente con sobrepeso y obesidad pasa por enfrente de ustedes. Y toda la gente que tiene sobrepeso y obesidad tiene comorbilidades. Entonces, pues nada más imagínense, ¿no? Entonces, estos eventos son un altísimo riesgo, no deberían hacerse. Y por último, autor, digo, de mi parte, aquí empezarán las preguntas que justo algunos hablaban de las terceras dosis. Es esta investigación liderada por la Universidad de Cambridge, en donde sugiere que la distancia social impuesta por las autoridades sanitarias de 1,5 y 2 metros es insuficiente contra el COVID-19, ¿no? Ellos hablan de lo que sí importa es que las poblaciones no bajen de la guardia y que utilicen el cubrebocas. O sea, el tema de la distancia social no interesa, no es, o sea, no importa si estás a 2 metros o estás a 1 metro, te puedes contagiar de la misma manera. Es que acuérdense que no es un factor el que va a resolver el problema o va a prevenir el contagio de casos. Son una serie de factores concatenados que van a otorgar la protección para que no se presenten muchos más casos. O sea, se tiene que hacer todo. No son cuestiones excluyentes. Sí sirve la sana distancia siempre y cuando haya una ventilación, haya espacios abiertos y todo esto. Entonces, no es solamente un factor, ¿no? Y por ejemplo, si usan cubrebocas, pero están en un lugar muy concurrido, cerrado, donde no está circulando el aire y la concentración de CO2 es muy alta, pues de nada sirve que traigan cubrebocas. Y si además de eso, pues no se vacunan, y si además de eso no les entiende el de enfrente, entonces se levantan el cubrebocas para decirle y luego se lo vuelven a poner, pues ya no les sirvió de nada el cubrebocas. Es decir, son una serie de medidas que la gente pues ya debió haber aprendido porque se los han repetido hasta el cansancio. O sea, los 2 semestres que les dio de lecciones el doctor Hugo López-Gatell, a mucha gente no les sirvieron. O sea, pasaron de noche los 2 semestres, ¿no? Ahora aquí nos dice, y con eso voy a entrar en una pregunta, Cintia, que en el Corona Capital, en este evento, sí estuvieron haciendo pruebas y que pedían el comprobante de vacunación. ¿El hacer pruebas es una garantía de que pues, no vaya a pasar nada? Fíjate, Cintia, yo leí un artículo en el cual hubo una persona que hizo un estudio aleatorio y tomaban muestras aleatorias. Y le tomaron creo que fueron 2,000 o 3,000 muestras las que tomaron. Y de esas, fíjense nada más, de esas el 17 de las personas, del 17% de las personas, de esas 2,000 que tomaron muestras, eran positivas para COVID. Ahora, ¿cuál es el total de personas que fueron a ese evento? Creo que fueron como 600,000 personas. Si en 2,000 personas el 17% fueron positivas, vamos a trasladar ese valor a 620,000 personas. ¿Cuál es el 17%? Vamos a redondearlo en 20 para que no se me tropiecen tan feo. De 620,000 personas, ¿cuánto es el 20%?
Son 135,000 personas. 135,000 personas infectadas por COVID estuvieron en ese festival. Sí, se hicieron pruebas, tienes razón, Cintia, pero salieron positivas. Y lo único que demostró eso es que fue una impertinencia. Pero imagínense que hubieran anunciado el Corona Capital y decir, nada más que vayan con medidas de protección porque vamos a tener de invitados a 135,000 infectados por COVID. Y eso fue lo que pasó, ¿no? El Corona Capital va a incluir todo, música de esta, del otro, chupe, alcohol, cerveza y 135,000 invitados especiales, portadores de COVID. La torre. Aquí, por ejemplo, en la F1, ¿no? En la F1, y este es un tema que me habían pedido que se lo preguntara, que va muy de la mano, que para poder acudir a la F1 te pedían el registro de vacunación. En Puebla, hoy el gobernador hace unos días dijo que para entrar a espacios públicos tenían que estar vacunados y si no, nel. El que estén vacunados para ir a espacios públicos o eventos masivos es o da una certeza. Ya lo hemos platicado aquí. ¿La gente vacunada se infecta? Sí. Pues pueden estar infectados. ¿Cuánta gente que va a los eventos masivos tiene comorbilidades? Obesidad, hipertensión, tabaquismo, diabetes. ¿Cuánta gente va? Vamos a hacer más o menos una inferencia de este estudio. ¿Qué porcentaje de la población adulta en México tiene obesidad? El 67%. ¿Cuánto es los hago hacer muchas matemáticas, ya lo sé. Vamos a redondearlo a 70. ¿Cuánto es el 70% de esas 135,000 personas infectadas de COVID que fueron al capital de, me dices, no sé qué sea? El 70% de eso, ¿cuánto es? Son 92,000 personas. 92,000 personas de esas 135,000 tenían comorbilidades, es decir, eran población de riesgo y fueron infectadas de COVID a un festival de música, a bailar y a gritar. Y una de las actividades en las cuales más se incrementa el riesgo de transmisión de COVID es cuando la gente habla, grita o canta. Entonces, yo creo que le están rascando los pies al diablo. Y eso no deben hacerlo en salud pública. El problema está en que no se están tomando medidas de salud pública, se están tomando otro tipo de medidas. Yo no sé con qué idea o con qué fundamento de salud pública o político, o no sé. La verdad es que desconozco cómo está. Pero desde el punto de vista de salud pública, que es lo que yo contesto, eso es lo que está sucediendo. Y así estoy viendo aquí en el chat así de pasadita, vi que a mí me paga Univisión y Telemundo. No, las entrevistas son como para, ¿alguna vez te he cobrado algo, meme? No, hombre, jamás en la vida. A ver, aquí, Mr. Solitario nos manda un superchat de $10 y dice, ¿qué diferencia y efectos en vacunarse en dos brazos que en un brazo? Uno con la primera dosis y el otro con la segunda. Pregunto porque aquí en Indianápolis algunos lo están haciendo. No hay nada, mister, no tiene nada que ver, o sea, todo va al mismo cuerpo, pues la absorción es de todo el cuerpo. Entonces te pueden poner las dos inyecciones en un solo brazo, te pueden poner, ¿sabes qué puede estar pasando? Déjame contestarte, que hay algunos casos reportados en los cuales a las pacientes, principalmente mujeres, las pacientes que se vacunan con específicas vacunas, principalmente las vacunas ARN o RNA, por sus siglas en inglés, tienen inflamación del pecho, del lado que las vacunan, e incluso tienen ganglios axilares del lado que las vacunan. Pero eso no traduce absolutamente nada. Lo que pasa es que el tejido linfoide, es decir, los ganglios linfáticos, son parte del sistema inmunológico. Entonces, probablemente la carga de RNA o ARN es muy grande y entonces por eso hay inflamación de los ganglios de ese lado. Entonces, probablemente para evitar que se vuelvan a inflamar los ganglios de ese lado, te piden que sea de este lado. Pero esa es la razón, porque sí ha habido casos reportados y es más, ahí en mi canal de YouTube, en Héctor L. Frisby, busquen porque hubo un programa específico de efectos secundarios ginecológicos secundarios a las vacunas. Efectos secundarios después de la vacunación en mujeres. Ese programa y el programa de la despenalización del aborto estuvo dedicado a las mujeres y prácticamente hablaron puras mujeres en ese programa. Yo calladito me veía más bonito.
Aquí Diego Rodríguez nos dice, no entiendo, Alemania alcanzó inmunidad de rebaño, son récord en muertes. No, preferiría no haberme vacunado entonces. Aquí la pregunta es, ¿de qué sirve? Eso que estás haciendo tú es un silogismo equivocado, porque las premisas que estás utilizando no tienen una relación de contexto. Este, eh, sí, en Alemania tienen una muy alta tasa de vacunación. Sin embargo, en Alemania tienen una población vieja y con muchas comorbilidades. Y además, una de las poblaciones vacunadas que más presenta casos cuando tienen comorbilidades es la población blanca, caucásica, sajona, y ellos son predominantemente caucásicos sajones. Entonces no tiene nada que ver una con la otra, No sino tiene nada que que ver. Acuérdense, un silogismo, o sea, un tipo de racionamiento como el que está haciendo es que si en Alemania se vacunaron el 70% y tienen inmunidad de rebaño, y segunda premisa es, en Alemania se están muriendo muchos, no tienen relación, no están relacionadas las dos premisas. Para poder elaborar un silogismo bien estructurado, tienen que estar relacionadas. Es un pensamiento ilógico tratando de utilizar un mecanismo lógico. Carlos Milano dice, vacunada, te da COVID y estás embarazada, ¿qué riesgo puede haber? Si estás vacunada y estás embarazada, tomaste una muy buena decisión porque una de las poblaciones que más se complica son las mujeres embarazadas. Y la explicación es muy sencilla. El sistema inmunológico disminuye de manera importante durante el embarazo para evitar las complicaciones relacionadas con el embarazo. ¿Por qué? Porque un bebé es un cuerpo extraño, es decir, es otro cuerpo dentro del cuerpo de la mujer y eso tiende a generar rechazo. Y es por eso que las mujeres embarazadas tienen un estado inflamatorio constante. Están inflamadas. ¿Por qué? Porque su sistema inmunológico se está peleando con el embarazo constantemente y es por eso que se disminuye mucho la respuesta inmunológica. Cualquier paciente que tiene disminuida la respuesta inmunológica es más susceptible para enfermarse y para complicarse. Y entonces ya te vacunaste, ya tienes inmunidad artificial y eso te va a ayudar a protegerte a ti y a tu bebé. Juan Luna nos pregunta y le mando un saludo, ¿por qué las autoridades no organizan, nos ve desde Chicago, no organizan unidades con vacunas para los eventos masivos? O sea, aprovechar que se están dando ciertos eventos o que va a haber ciertas convocatorias para ahí ir a vacunar. Sobre todo donde hay grandes olas de personas que no quieren vacunarse. Digo, esa sería una medida como oportunista, dicho de manera bien, o sea, bien intencionada, sería una medida oportunista, pero no tendría ningún impacto epidemiológico ni de salud pública, porque recuerden que el efecto ideal de la vacuna en las vacunas de una dosis es más o menos 3 a 4 semanas después de la vacunación y de las vacunas de 2 dosis es a la segunda semana después de la segunda dosis. Acá nos dicen, doctor, si tengo sobrepeso, ¿es conveniente que me ponga la vacuna contra la influenza? Con o sin sobrepeso, la vacuna de la influenza es altamente recomendada porque es una enfermedad estacional. Y si ustedes, ahorita estamos en una pandemia, es que entiéndanlo, o sea, no hemos salido de la pandemia. Y si hay vacunas adicionales para enfermedades estacionales, es muy prudente acudir a ellas. ¿Qué diferencia de tiempo deben de tener para la vacuna COVID y la vacuna de influenza? Ya lo hemos platicado de manera simpática. Son 2 a 3 minutos en los que se pasan de un hombro al otro hombro. Y por último, Doc, porque aquí, bueno, Gloria nos pone este ejemplo de que aún pueden morir con vacuna, que hay un rebrote y hasta hoy habrían muerto 3 compañeros que están vacunados. Claro, claro. Recuerden que en medicina, en ciencia, no existe siempre todo y nunca eso no existe. O sea, los absolutos no existen. Ahora, lo importante es ver los números globales y los índices. Eso es más importante en salud pública. ¿Por qué murieron estos 3 compañeros, como nos los pone Gloria? Pues sería muy interesante ver si eran compañeros que estaban obesos, tenían hipertensión, tenían diabetes. Bueno, pues son exactamente la población de riesgo que va a morir vacunado o no vacunado. Y por último, aquí nos pregunta Javier Los, es una de las preguntas que más hemos tenido, que si combinar, por ejemplo, CanSino y AstraZeneca es recomendable o qué tan recomendable es. Bueno, hasta ahorita, como ya se los había comentado, el único estudio que combina vacunas
Es un estudio que se publicó hace 2 meses que combinó las vacunas de Pfizer y AstraZeneca. Y hubo 4 grupos en los cuales se utilizó Pfizer, AstraZeneca, Pfizer y AstraZeneca. El grupo que tuvo la eficacia más elevada fue el de Pfizer, y no se ha medido ninguna otra combinación. Como yo se los he dicho, lo más probable es que al final de la pandemia, y el final de la pandemia va a ser entre agosto y diciembre del año 2022. Ahí va a ser el final de la pandemia. Al final de la pandemia vamos a entender que los mejores esquemas van a ser los esquemas combinados, es decir, utilizando vacunas de diferentes tipos. Esos van a ser los mejores esquemas. ¿Cuáles? No lo sabemos todavía. Pero, por ejemplo, el que está dando las mejores cifras en este momento es la vacuna de Sputnik. Lo que pasa es que el mundo occidental no lo va a promocionar, así como no promociona las vacunas chinas, pero no lo van a hacer. Pero las vacunas de ARN están teniendo una disminución de la respuesta inmune muy precipitada, entonces eran las mejores al principio, pero no lo están siendo ahorita. Ahora, la pregunta específica, si te tienes que vacunar o te puedes vacunar, es que son 2 palabras diferentes, tienen un sentido y un significado muy diferente. ¿Te puedes vacunar? La respuesta es sí, te puedes vacunar. No hay efectos secundarios, no se cruzan, no tienen interacciones, no chocan, la palabra que tú quieras utilizar. ¿Es recomendable? La verdad es que no. Si tú te vacunaste con CanSino, tienes una buena inmunidad y la prueba es muy sencilla. Simplemente obedezcan el primer paso del método científico. El primer paso del método científico es la observación del fenómeno. Si ustedes estuvieran observando que repetidamente están siendo hospitalizadas personas que se vacunaron con CanSino, se están complicando y están muriendo, quiere decir que la inmunidad por CanSino está disminuyendo. Y como no se está viendo, quiere decir que con fundamento en el primer paso del método científico, la vacuna de CanSino es segura y efectiva. Y la pregunta del millón, que es la que siempre recurrimos a esta después de hablar de que sí existen muertes con personas vacunadas, es, ¿y entonces para qué se vacunan? ¿No? Dice, de repente no entiendo cómo sin o con vacuna todavía los más vulnerables podrían morir. Porque, Mónica, gracias por tu pregunta y qué bueno, a ver si te voy a contestar bien gateliano, qué bueno que me haces la pregunta, ya le hemos contestado, pero con mucho gusto la vuelvo a plantear, porque si no se entendió quiere decir que no me expliqué de manera clara. Se vacuna a la gente porque esto es una cuestión de salud pública. No vean a la persona que se murió y no vean a la persona que se complicó y estaba vacunada. Levanten la mirada, vean y vean a todas las personas vacunadas y vean a todas las personas no vacunadas. De todas las personas que tenemos hospitalizadas ahorita, por ejemplo, aquí en Colorado, el 87%, es decir, de 100 personas que están hospitalizadas, 87 son no vacunadas. 13 son vacunadas. De esas 13 personas vacunadas, el 100%, las 13, tienen comorbilidades y son mayores de 40 años. Por eso es que la gente se vacuna. Porque si no quieres pertenecer a este grupo de 13 personas, es muy fácil salirte. No te puedes salir por edad, porque puede ser que ya tengas más de 40, pero no tengas comorbilidades. Baja de peso, haz ejercicio, lleva una dieta sana, no fumes y pues no tendrás comorbilidades. Pues ahí están las respuestas que siempre van muy encaminadas al vamos a prevenir. Medicina preventiva es algo que no se tiene mucha cultura de esto en México. Y aquí Pérez nos dice que tiene diabetes tipo 1, le vacunaron y en qué momento, pues si es recomendable la de influenza, en qué momento se la puede poner. Creo que exactamente es lo mismo, ¿no? Sí, en cualquier momento. Nada más déjame explicarle a tu auditorio porque a veces asumimos cosas que no son tan ciertas. Está diciendo Pérez Martínez, Miguel Ángel nos está haciendo el favor de decir que él tiene diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2, en lo único que se parecen es que se eleva el nivel de glucosa, pero son 2 enfermedades completamente diferentes. La diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune que destruye el páncreas y entonces la fábrica de insulina nunca sirvió. La diabetes tipo 2 es una enfermedad metabólica que está en los receptores y es un síndrome de resistencia a la insulina, es decir, llega la insulina a la membrana de la célula y no tiene la llave para meterse junto con la glucosa de la mano y generar energía. No tiene esa capacidad.
Esas son dos enfermedades completamente diferentes, porque luego la gente piensa que los diabéticos tipo 2 al final se vuelven diabéticos tipo 1, porque en su cabeza saben que los diabéticos tipo 1 se tratan con inyecciones de insulina, y entonces como el diabético tipo 2 fatiga el páncreas y deja de producir insulina, piensan que se convierte en tipo 1, ¿no? Diabético tipo 2 es diabético tipo 2 siempre, pero llega al final de su vida, o dependiendo si no se ha controlado bien la diabetes, llega a ser un diabético tipo 2 insulino dependiente, pero nunca será un diabético tipo 1. Y los diabéticos tipo 1 siempre se tienen que inyectar insulina porque ellos no tienen un problema en los receptores que les abran la puerta para que la insulina tome la glucosa y se meta a la célula. Son dos enfermedades completamente diferentes. Y curiosamente, los pacientes diabéticos tipo 1 habitualmente son mucho más disciplinados porque siempre han estado enfermos y son pacientes que se complican bastante menos. ¿Por qué? Porque la diabetes tipo 1 casi siempre está relacionada a pacientes delgados, con una buena forma, y la diabetes tipo 2, que es otra enfermedad, está relacionada habitualmente con malos hábitos de vida, mal estilo de vida, obesidad y sedentarismo. Aquí llegaron llegaron más preguntas. Claro, claro, ya sabes. Aquí nos llegó la de Chris Meneses, que nos manda un superchat de $10. Nos dice, yo quiero tomar la tercera dosis. ¿Usted me recomienda no hacerlo? ¿Y cuáles vacunas se pueden mezclar sin peligro? Cris, mira, yo ni te voy a recomendar que te vacunes ni que no te vacunes. Yo te doy la información que hay disponible. Si tú eres población de riesgo, Cris, y tienes la posibilidad de ponerte una dosis de refuerzo, adelante, póntela. ¿Tienes acceso a qué vacuna? ¿Qué vacuna te puedes poner de refuerzo? La que tú quieras. Y es más, en términos generales, lo que estamos viendo en la ciencia y en los artículos que se están publicando día con día, es incluso recomendable que si tú te pusiste determinado tipo de vacuna, voy a poner un ejemplo, si tú te pusiste Pfizer o Moderna, es muy recomendable que te pongas otro tipo de vacuna. ¿Por qué? Porque recuerden que el mecanismo por el cual la vacuna invita a la persona, le toca la puerta al sistema inmunológico para que responda, ese ya lo fatigaste con un esquema completo. Intenta otro frente para invitar al sistema inmunológico y de esa manera la respuesta va a ser complementaria. No va a ser una dosis más de lo mismo, que puede ser redundante inmunológicamente. Va a ser una respuesta complementaria que puede convocar al sistema inmunológico a través de otra frente y puede ser altamente eficiente. Ya se los dije aquí y me van a decir que tenía razón o me van a reclamar que me equivoqué. Al final de la pandemia van a ver que los mejores esquemas van a ser los que van a combinar estrategias inmunológicas, es decir, una dosis de ARN y una dosis de adenovirus, o puede ser que se utilice la vacuna esta patria, que es a través del virus de Newcastle, a través de ese que se induzca el sistema inmunológico y se pone una de ARN y se van a combinar este tipo de vacunaciones. Y aquí nos llegó una de estas preguntas en donde dice Clara, soy alérgica a la inyección de dipirona y tuve un shock hace años. ¿Me puedo vacunar contra COVID? Fíjate que la dipirona es una marca comercial. La sustancia que contiene la dipirona es metamizol, que es el genérico, que incluso la gente que va a las instituciones del sector salud en México es muy familiar. El metamizol es un medicamento que ya se dejó de usar en muchos países. México es uno de los pocos países porque tiene altas tasas de alergia y además causa una enfermedad que se llama anemia aplásica, es decir, la fábrica de sangre que hay en la médula ósea prácticamente se disminuye de manera muy importante en algunos pacientes de forma transitoria y en algunos pacientes de forma definitiva, y ya es un medicamento que está en desuso a nivel mundial hace más de 15 años. Yo no sé por qué lo siguen utilizando en México, la verdad es que no lo sé. Entonces, no tiene nada que ver si eres alérgica a la dipirona o tuviste un shock anafiláctico, no tiene nada que ver con ningún tipo de vacunación. Recuerden que las alergias son como el amor, son personalizados, o sea, no es así como que yo estoy enamorado de todas las personas, ¿no? Te enamoras de una persona, idealmente, ¿no? Este, eh, las alergias es nada más para dipirona. Si tú te pones cualquier otra inyección y cualquier vacuna, no tiene absolutamente nada que ver. Y aquí dos preguntas más. Dice Jessica, pregunta, ¿una dieta cetogénica baja o nula en azúcar puede ayudar a prevenir el COVID? No,
No, no, la dieta cetogénica es una dieta que tienen que hacer por muy poco tiempo, como cualquier otra dieta que restringe la ingesta de cualquier grupo de los alimentos. Siempre es necesario tener un estilo de vida saludable. La dieta cetogénica de manera transitoria es buena porque recuerden que la dieta cetogénica hace esto, produce cuerpos cetónicos. Y el producir cuerpos cetónicos, eso hace que ustedes estén en un estado de acidosis metabólica y eso no es saludable. La acidosis metabólica muchas veces es un estado en el cual los pacientes con un estado terminal, es decir, los pacientes con cáncer, los pacientes con diabetes, en la etapa final de su vida mueren con una acidosis metabólica. No es saludable la dieta cetogénica. Lo que pasa es que la gente, pues como le da muy buenos resultados para bajar de peso y además está de moda, pero no es un hábito saludable en el largo plazo. Si van a hacer una dieta cetogénica, no la hagan más de 8 semanas, porque eso no es saludable desde el punto de vista metabólico. Y Virginia Picasso dice, con honestidad, doctor, contésteme. Cuando me dio varicela, ya no me volvió a dar varicela. Si me dio COVID, se grabó en mi cuerpo la inmunidad, ya no necesito vacunarme. Dígame la verdad lógica, por favor. Te digo la verdad lógica, lo que pasa es que no hay variantes diversas de la varicela que te dio, pero te voy a decir la varicela que tiene. Y COVID sí tiene diferentes variantes. Si de repente surgiera una variante de varicela, pues te tendrías que vacunar. Y es tan delicado las pacientes que tuvieron, o los pacientes que tuvieron varicela, fíjense que es un virus que se queda a vivir en el cuerpo, no se va, ahí se queda. Es muy mañoso el virus de la varicela, se queda a vivir en los ganglios linfáticos. Y en los adultos causa una enfermedad que se llama zóster. En algunos lugares le dicen culebrilla o tiene otros diferentes nombres. Y es por eso que hay una vacuna, ahí te va Virginia, ahí te va para que veas que bonitas respuestas te doy con honestidad. Es tan importante disminuir la posibilidad de una reinfección de varicela que te tienes que vacunar contra herpes. ¿Por qué? Porque varicela pertenece a un grupo de virus que se llaman virus herpes varicela zoster. Ese es el nombre completito de la familia. Virus herpes varicela zoster. Que cuando es la primera infección se llama varicela y cuando es la segunda infección se llama zoster. Y son esas como burbujitas que salen exactamente en las trayectorias de los nervios porque se queda a vivir en los ganglios linfáticos y en las vainas nerviosas del cuerpo. Y cuando tú tienes una disminución del sistema inmunológico, por ejemplo, si te desvelas, si tienes un cuadro diarreico, si tienes una gripa muy fuerte, si tienes COVID o si tienes influenza o cualquier otro tipo de enfermedad estacional, tu sistema inmunológico baja la guardia porque tiene que atender la infección o la enfermedad transitoria y entonces surge zóster y entonces te vas a llenar de ampollitas. Entonces, no es tan cierto que tienes inmunidad completa cuando te infectas de varicela y me encanta que hayas usado esa enfermedad porque ese es el perfecto ejemplo para que se den cuenta que las vacunas son seguras, son útiles y son sin duda, junto con los antibióticos, los dos descubrimientos más importantes de la medicina en el siglo XX. Eso creo que fue una gran respuesta, creo que fue una gran pregunta y Gracias, una gran respuesta gracias. Y honesta. Honesta. Aquí justamente, y miren, complemento, cereza del pastel, dice Balbina. A mí me dio herpes zóster y el doctor me dijo que era parte de la varicela, que por el estrés, y sí es muy doloroso. O sea, como la cereza del pastel para cerrar el círculo virtuoso, le llaman los políticos, y otro testimonio como el de Ixi, que dice, tiene razón, ahí me dio varicela y con tantito me hace enojar a mi esposo y me salen y es doloroso. La culpa, siempre. Acuérdense que en el acta de matrimonio, abajo, en la letra chiquita, dice todo lo que suceda a partir de la firma de este documento es culpa de responsabilidad, claro. Es correcto. Aunque también haya aplica muerto, en el concubinato, también ocupa. Aunque no hay un contrato por medio, es de palabra. O sea, es la diferencia entre el contrato contrario y el crédito a palabras, la diferencia, ¿no?